Bienvenidas y bienvenidos a Daybreak, el espacio del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador, donde las ideas se transforman en estrategia y el conocimiento impulsa liderazgo. En el entorno corporativo de Ecuador, un descuido burocrático minúsculo, o sea, algo tan aparentemente intrascendente como no renovar un archivo digital. Bueno, eso tiene el poder de paralizar por completo a una empresa multinacional. Totalmente, o peor aún, puede literalmente borrar a una sociedad del mapa jurídico. Lo cual suena a película de terror corporativa. Es una realidad que muchas directivas descubren cuando ya es demasiado tarde, lamentablemente. Se asume que el riesgo empresarial reside únicamente en el mercado. Claro, en la competencia o en la macroeconomía. Exacto. Ignorando que el verdadero peligro, a veces, duerme en el propio departamento de contabilidad. Ok, vamos a desempacar esto, porque de eso trata nuestra inmersión profunda de hoy. Bienvenidos a este análisis. Gracias. Es un tema crítico. Nuestro objetivo es entrar en las entrañas de este laberinto de obligaciones legales y financieras, básicamente todo lo que las sociedades deben presentar ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Lo que coloquialmente conocemos en el argot corporativo como las supercías. Ajá, las supercías. Vamos a enfocarnos en el ejercicio fiscal 2026, cruzando un poco la teoría contable con la implacable ley de compañías, basándonos en un trabajo técnico espectacular elaborado por el Colegio de Contadores Públicos del Ecuador. Un material de primer nivel, sin duda. Y el sentido de urgencia en este tema es real, porque el reloj administrativo nunca se detiene. A ver, explícanos un poco esa urgencia. Bueno, la normativa establece que las entidades bajo el control de las supercías tienen exactamente 120 días, contados desde el cierre del ejercicio, para cargar absolutamente toda su documentación en el sistema. 120 días. O sea, eso marca en el calendario una fecha límite inamovible, que es el 30 de abril. 30 de abril, sí, a las 11:59 de la noche. Ya. Pero en este análisis profundo no nos vamos a limitar a recitar una simple lista de compras regulatoria, ¿verdad? No, para nada. La idea es ir más allá de los requisitos. Exacto. Queremos entender el porqué detrás de todas estas reglas. Normalmente, cuando se habla de diagnósticos, hay una expectativa de claridad absoluta. Pensemos en una radiografía médica. ¿El hueso está roto o no lo está? La línea de fractura es evidente. El médico la señala y el diagnóstico es 100% binario. Claro. Esa es la ilusión del control. Al cerebro humano le fascina esa claridad. Ajá. El poder categorizar los problemas en cajas superordenadas y con etiquetas precisas. Pero cuando pasamos al mundo corporativo, y específicamente a temas de salud financiera y cumplimiento normativo, esa máquina de rayos X parece fallar. Tal cual. El panorama se vuelve bastante turbio. Los síntomas de una mala gestión o de un incumplimiento legal no siempre son tan evidentes a simple vista. Totalmente de acuerdo. Entramos en lo que podríamos llamar aguas fangosas diagnósticas. Me gusta ese término. Especialmente en este año, ¿no? Donde las reglas del juego a nivel global y local han mutado muchísimo. Y muchas administraciones siguen intentando leer la realidad financiera de este año con los lentes de hace, qué sé yo, una década. Es un error gravísimo. Entonces, antes de empezar a sudar frío pensando en multas e intervenciones estatales, creo que es imperativo entender la anatomía de este paquete documental. Me parece excelente. Pasemos de la urgencia de la fecha a la sustancia del reporte en sí. Si mantenemos esa analogía médica, este reporte anual a las superfinancieras vendría a ser un examen médico integral. Si un solo parámetro del laboratorio no cuadra, el diagnóstico completo se invalida, exacto. Quienes nos escuchan seguramente se preguntarán, a ver, ¿cuál es exactamente la estructura ósea de esta entrega? Bueno, el armazón de este reporte se sostiene sobre 5 pilares innegociables. 5 pilares, ok. El primero es el juego completo de los estados financieros bajo la normativa NIF, es decir, las normas internacionales de información financiera. Y me imagino que el énfasis debe estar en la palabra completo. Exactamente. No basta con subir un simple balance general y ya. La ley exige el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, los flujos de efectivo y además los cambios en el patrimonio. Claro, porque mirar solo el balance general es como tomarle el pulso a un paciente que está en reposo y declarar que es un atleta de élite. Es una analogía perfecta. Necesitas los flujos de efectivo para ver cómo respira la empresa bajo presión, ¿no? Cómo entra y sale realmente el oxígeno, que en este caso vendría a ser el dinero. Tal cual. Pero a ver,
Los números crudos por sí solos pueden ser bastante engañosos. ¿Ya? Y ahí es donde entra el segundo pilar, que son las notas a los estados financieros. Que mucha gente las ve como simple relleno. Y es un error. Estas notas son la decodificación de los números. Detallan las políticas contables, las estimaciones, los juicios que la administración utilizó para llegar a esas cifras. O sea, son el manual de instrucciones. Exacto. Sin ese manual, los estados financieros son solo una sopa de dígitos incomprensibles. Interesante. Y esto nos lleva a una pieza que siempre genera debate. El tercer grupo lo conforman los informes de gestión. Así es. Entiendo que esto incluye el informe del representante legal, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Pero también aparece una figura muy particular de la legislación societaria ecuatoriana, que es el comisario. Ah, el comisario, sí. ¿Qué papel juega exactamente esta figura? Asumiendo, claro, que el estatuto de la compañía requiera su existencia. A ver, el comisario es una figura fascinante dentro del gobierno corporativo. Actúa como un fiscalizador interno, pero es totalmente independiente de la gerencia. Ya, no responde al gerente. No. Su mandato legal es defender los intereses de la propia compañía y de los accionistas. Revisa que los administradores hayan ejecutado sus funciones con probidad, siempre apegados a la ley. O sea, su informe es, en esencia, un veredicto sobre la gestión de la directiva. Exactamente. Es una especie de contrapeso interno de poder. Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa alcanza cierto tamaño y ese control interno simplemente ya no es suficiente para el Estado? Porque ahí es donde entiendo que entra el cuarto pilar, la auditoría externa. Efectivamente, ahí entra el auditor externo. Pero hay una línea divisoria muy clara aquí, ¿verdad? No cualquier empresa pequeña o mediana de garaje tiene que contratar a una firma auditora. Claro que no. Hay un umbral que está estrictamente definido. La resolución de la superintendencia marca que la auditoría externa es obligatoria únicamente si los activos de la empresa superaron una barrera específica. ¿De cuánto estamos hablando? De $500.000 en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior. $500,000. Me pregunto por el razonamiento detrás de ese número específico. ¿Por qué $500,000 en activos detona esta obligación tan pesada? Bueno, el legislador asume que una empresa con más de $500,000 en activos ya no es un actor menor en la economía. Ya tiene cierto peso. Exacto. A partir de ese tamaño, sus operaciones tienen un impacto en cadena real. Generan más empleo, tienen pasivos con proveedores más grandes. Claro. Y representan un riesgo mayor para el ecosistema financiero si es que llegan a colapsar. Entiendo. Por lo tanto, el Estado exige que un tercero, que sea imparcial y profesional, certifique que las finanzas de esa empresa reflejan la realidad. Lo cual enlaza perfectamente con el quinto y último pilar, que para mí es pura transparencia. Hablamos de la nómina actualizada de socios o accionistas. Un pilar fundamental hoy en día. Ya no se trata solo de entregar una lista con nombres de empresas fantasmas en paraísos fiscales, ¿cierto? Para nada. Ahora se exige identificar al beneficiario final. Ya. Y ese es un estándar ineludible en la actualidad a nivel global. Las autoridades fiscales y de control, y Ecuador obviamente no es la excepción, ya no aceptan estructuras corporativas opacas. Quieren llegar al fondo de la cadena. Exacto. Quieren saber qué persona natural, o sea, de carne y hueso, recibe finalmente los dividendos de esa operación. Es una herramienta clave. Totalmente. Es fundamental para la transparencia tributaria y, sobre todo, para la prevención del lavado de dinero. ¡Wow! Y aquí es donde este análisis se pone verdaderamente interesante para quienes nos escuchan. Porque cualquier equipo contable podría escuchar esto y pensar, bueno, conocemos estos 5 pilares, es la misma rutina de la última década. Y estarían muy equivocados. Exacto. La realidad es que, para el cierre de 2026, las reglas de construcción de esos pilares han sufrido un verdadero terremoto regulatorio. Han cambiado las reglas del juego. Aparecen nuevas siglas, nuevas normativas, y la gran interrogante que siempre surge en los directorios es si estas nuevas normas son simplemente burocracia inventada para complicar la vida, o si de verdad responden a un fallo sistémico del modelo anterior. Lo que es fascinante aquí es que la evolución normativa nunca ocurre en el vacío. A ver, danos un ejemplo. Hablemos de la NIF 18, que entra con fuerza a reformar por completo la estructura del estado de resultados. Ok, la NIF 18. Sí. Durante años existía una práctica corporativa donde las empresas mezclaban hábilmente sus ingresos y gastos operativos con resultados financieros o extraordinarios. O sea, metían todo en una misma licuadora contable. Exacto.
¿Y cuál era el resultado? Que una empresa cuyo negocio principal estaba fracasando rotundamente podía mostrar ganancias al final del día. ¿Cómo? Simplemente por vender un activo. Claro. Simplemente porque había vendido un edificio o quizá porque tuvo un rendimiento cambiario favorable en una cuenta en el exterior. ¡Wow! Básicamente estamos hablando de un maquillaje contable legalizado. Totalmente legalizado. Es como evaluar el rendimiento del motor de un vehículo, pero incluir en la métrica lo aerodinámico que es el chasis cuando el auto va cuesta abajo sin motor. Qué buena forma de verlo. La NIF 18, entonces, obliga a separar el motor del resto de las fuerzas. Fuerza a las empresas a mostrar si su modelo de negocio central es realmente viable por sí mismo. Así es. La NIF 18 introduce categorías estrictas: operaciones, inversión y financiación. Aislar el rendimiento operativo puro destruye ese maquillaje contable. Ya no hay donde esconderse. Exacto. Pero, ojo, el cambio no termina ahí. También tenemos la implementación técnica de las famosas NIF S1 y S2. Las normas de sostenibilidad. Ujú. Y aquí hay que hacer un poco de abogado del diablo. A ver, Porque en muchos pasillos corporativos se percibe todo esto de la sostenibilidad como, no sé, una campaña de relaciones públicas. un tema de marketing. Exacto. Se cree que es un tema de sembrar arbolitos o reciclar papel en la oficina. ¿Cómo pasa esto de ser relaciones públicas a ser una obligación de reporte financiero estricto? Bueno, ese es un malentendido sumamente peligroso hoy en día. Las normas S1 y S2 no tratan sobre filantropía corporativa en absoluto. ¿De qué tratan entonces? Tratan sobre la supervivencia financiera ante riesgos climáticos y sociales. Ya. Pensemos en una exportadora agrícola, por ejemplo, en la costa ecuatoriana. Si las proyecciones climáticas indican un aumento en la frecuencia o en la intensidad del fenómeno del Niño, Claro. eso es un riesgo directo a la cadena de suministro. Las aseguradoras van a subir las primas, los bancos van a restringir el crédito para el sector. Empieza el efecto en cadena. Y las normas exigen que esos riesgos futuros se cuantifiquen y, sobre todo, que se revelen en las notas a los estados financieros hoy. O sea, ya no es el departamento de marketing hablando del clima o de lo verdes que son. No, para nada. Es el departamento de riesgos evaluando si la empresa va a seguir existiendo en 5 años. Es un cambio de paradigma brutal. Brutal y necesario. Y a todo esto se suma un requerimiento que a simple vista parece netamente informático, pero que entiendo tiene el poder de derrumbar todo este esfuerzo de meses. Hablo de la firma electrónica. La firma electrónica parece un detalle menor, pero te aseguro que es la principal causa de infartos administrativos el 30 de abril a las 11 de la noche. Me lo imagino. ¿Qué pasa exactamente? Bueno, el portal de la SuperSIAS requiere de forma innegociable que tanto el representante legal como el contador firmen el paquete con un certificado electrónico vigente. Vigente. O sea, si caducó hace 2 días, Si el token caducó ayer, el portal simplemente asume que el documento no tiene autoría. El envío se rechaza en automático. te botan el trámite. Es un muro digital impenetrable. Es asombroso cómo un certificado digital que cuesta, qué sé yo, $20 puede obstaculizar un reporte de millones de dólares. Pasa muchísimo más de lo que uno creería. Y hablando de muros y de errores, la complejidad de la normativa ha engendrado una serie de mitos corporativos que ya son casi leyendas urbanas en Ecuador. Hay muchísimos. Por ejemplo, existe la creencia súper arraigada de que si una fábrica apaga sus máquinas, baja los interruptores y le pone un candado enorme a la puerta, ya no está sujeta a inspecciones del Estado. Ujú. Llevando esa lógica de la fábrica al entorno empresarial, ¿qué sucede con las famosas compañías inactivas? A ver, ese mito de la inactividad es, sin exagerar, una trampa mortal para el patrimonio de los accionistas. ¿Por qué? Porque muchos asumen que si una empresa no tuvo operaciones en el año, no emitió una sola factura y no tiene empleados en nómina, el Estado simplemente le ignora y ya. Ojos que no ven, corazón que no siente. Exacto, pero la realidad jurídica es diametralmente opuesta. La ley de compañías establece que una sociedad, por el simple hecho de existir en el registro, ya tiene obligaciones formales. Ya, o sea que si está inactiva, igual tiene que reportar. Si está inactiva, su obligación indelegable es reportar balances en ceros. ¿Y qué pasa si los accionistas simplemente se olvidan? Pasa 1 año, pasan 2 años sin reportar esos ceros en el portal. Ahí entra el castigo. El silencio documentario es interpretado por el Estado como un abandono legal.
La superintendencia, que al final del día tiene el deber de depurar el mercado, iniciará un proceso que se llama disolución de oficio. Disolución de oficio, que vendría a ser básicamente la pena de muerte corporativa ejecutada por el regulador. Tal cual. Es una liquidación forzosa. La entidad pierde su personería jurídica para operar, sus cuentas bancarias pueden sufrir bloqueos inmediatos y su capacidad de ejercer actos de comercio desaparece por completo. Todo por no subir un archivo PDF que demostrara que la cuenta estaba en cero. Exactamente. Por pura negligencia administrativa. Increíble. Y otro campo minado que se observa con muchísima frecuencia es la famosa desconexión interna de la información. Ay, sí. A ver, supongamos que una empresa logra subir sus datos a las supercías a tiempo. Pero unas semanas antes, en marzo, tuvo que presentar su declaración de impuesto a la renta ante el SRI. ¿El Servicio de Rentas Internas? Ajá. ¿Qué sucede cuando, no sé, por ajustes de última hora o por simples errores de digitación del equipo contable, la información entregada a las supercías y al SRI no coincide? Bueno, ese escenario activa inmediatamente lo que podríamos llamar el sistema inmunológico del Estado. ¿Suena intimidante? Es que las plataformas tecnológicas de ambas instituciones ya no operan como islas aisladas. Existe un cruce de información algorítmico constante. Claro, se hablan entre sí. La regla de oro, que es inquebrantable en la contabilidad ecuatoriana, es que los valores reportados en el formulario 101 del SRI y los estados financieros cargados a las supercías deben ser matemáticamente espejos perfectos. Espejos perfectos. Pero, ¿a qué nivel? ¿Al nivel de centavos? Porque a veces, no sé, un redondeo en un software genera diferencias minúsculas. Incluso esas diferencias minúsculas son problemáticas. Cero diferencias. Un descuadre, por más pequeño que sea, rompe la validación del sistema. Ya. Desde la perspectiva de las autoridades, si una empresa le dice al ente recaudador que ganó 10, pero le dice al ente societario que ganó 12... Alguien está mintiendo. Exacto. Existe una presunción inmediata de falsedad en alguno de los dos reportes. Y eso es una invitación formal a una auditoría exhaustiva por parte de ambas entidades. Es decir, la falta de conciliación interna es equivalente a encender una baliza de emergencia gigante en el techo de la empresa para que vengan a investigarte. No lo pudiste haber descrito mejor. Pero la red de vigilancia del Estado se extiende aún más. Se ha mencionado que este paquete del 30 de abril también tiene vasos comunicantes con la UAFE. La Unidad de Análisis Financiero y Económico. Así es. ¿Cómo se entrelaza el reporte societario, que es de compañías, con la agencia encargada de perseguir el lavado de activos? La interconexión aquí es vital. Hay ciertos sectores de la economía, como el inmobiliario, la comercialización de vehículos o el sector de la construcción. Que manejan montos altos. Exacto. Esos sectores están catalogados como sujetos obligados ante la UAFE por su inherente riesgo transaccional. Para estas empresas, el reporte a las supersideas incluye un requisito ineludible. ¿Cuál es? Adjuntar el informe anual del oficial de cumplimiento. Ah, o sea, la supercías actúa como una primera aduana, por así decirlo. Exactamente. Si una empresa no transparenta sus políticas de prevención de lavado en este reporte de abril, la información fluye hacia la UAFE. Y señala a esa compañía como un actor de altísimo riesgo en el ecosistema financiero. Es una red de control que se va estrechando cada vez más. Lógica de muchos gerentes. Sí, es un requerimiento que toma por sorpresa a gran parte de las administraciones año tras año. Claro. Se suele pensar que en la contratación del auditor externo es un trámite que se resuelve, no sé, en marzo o abril. Justo cuando se está compilando la información para enviarla. Exacto. Sin embargo, la ley establece de forma tajante que la selección y la contratación de la firma auditora debe realizarse hasta 90 días antes del cierre del ejercicio económico a auditar. Espera, un momento, a ver. Si el ejercicio fiscal cierra el 31 de diciembre, la ley exige que el auditor esté contratado y notificado a la autoridad en septiembre u octubre del mismo año que se va a auditar. Así de estricto es. ¿Cuál es el sentido de obligar a una gerencia a contratar a alguien para revisar unos libros que todavía ni siquiera están cerrados? Parece, no sé, prematuro. Entiendo que parezca prematuro, pero tiene un sentido profundo de independencia. A ver. El regulador busca evitar a toda costa lo que se conoce como el opinion shopping. ¿La compra de opiniones? Exacto. Es esa práctica nociva donde una empresa descubre en marzo que tiene un agujero contable masivo y empieza a buscar desesperadamente de firma en firma a un auditor que esté dispuesto a firmar un dictamen limpio a cambio de honorarios cuantiosos. Ah, claro.
Al obligar la contratación 90 días antes del cierre, se asegura que el auditor acompañe el proceso final del año. Que vea cómo operan. Ajá, que realice pruebas de control interno en tiempo real y, sobre todo, que mantenga su independencia profesional intacta, sin verse presionado por contingencias descubiertas en el último minuto. Esa es una perspectiva de prevención de fraudes realmente fascinante. O sea, evita que la auditoría se convierta en una compra de favores de último minuto. Ese es el objetivo principal. Ahora, todo este engranaje de control preventivo y validación masiva requiere recursos del Estado para funcionar. Y eso nos lleva a la contraprestación económica. La superintendencia no audita de gratis, ¿verdad? No, claro que no. El sostenimiento de este aparato regulatorio recae sobre las propias sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. A través de la famosa contribución anual a las superciencias. Así es. Este rubro no es un impuesto sobre la renta. Es vital aclarar eso. Es una tasa que se calcula sobre el activo real de la empresa y la tarifa suele rondar el 0,1%. Bueno, para una compañía multinacional con decenas de millones en maquinaria y propiedades, ese 0,1% representa un cheque bastante considerable. Es un valor importante, sí. ¿Existe algún mecanismo de protección para el ecosistema de microempresas y emprendimientos que, apenas están naciendo en el país? Afortunadamente sí. La normativa contempla una extensión importante para ellos. Si los activos reales de la sociedad son inferiores a $100.000, la obligación de pago de esta contribución se reduce a 0. Ah, qué buen dato. El reporte documental sigue siendo obligatorio, ojo. O sea, igual tienen que subir los papeles el 30 de abril. Sí, los papeles son innegociables, pero el impacto financiero en el flujo de caja se elimina para permitir el crecimiento en esa fase temprana de la empresa. Es un alivio estructural completamente necesario. Sin duda. Entonces, para aterrizar toda esta complejidad, la pregunta fundamental es, ¿qué sucede en el mundo real si una empresa, a las 11:59 de la noche del 30 de abril, simplemente no logra subir el paquete? Hablemos de las consecuencias prácticas de estrellarse contra ese muro. Si conectamos esto con el panorama general, el efecto dominó es casi inmediato y se manifiesta en 3 fases claras de paralización corporativa. Ok, vamos fase por fase. La primera fase es económica y directa. Hablamos de la imposición de multas, y es crucial entender que no es una tarifa plana. La ley dictamina que la sanción se calcule en proporción directa al tamaño de los activos de la empresa. Paga la multa y sigue adelante operando, ¿no? El problema real me imagino que viene con el bloqueo operativo. Y esa es justamente la segunda fase del castigo. El incumplimiento bloquea instantáneamente la emisión del famoso CCO. El certificado de cumplimiento de obligaciones. Ese mismo. Ese documento funciona literalmente como el pasaporte legal de una entidad corporativa en Ecuador. Es una excelente analogía. Sin un pasaporte válido, uno simplemente no puede cruzar una frontera. Sin el CCO en mano, ¿qué puertas se le cierran a una compañía? Prácticamente todas las puertas que permiten el crecimiento. Para empezar, el Estado expulsa a la compañía del sistema de contratación pública. ¡Wow! Es imposible participar o adjudicarse una licitación sin este certificado. Adiós a los contratos con el gobierno. Totalmente. Y simultáneamente, el sistema financiero privado reacciona. Los bancos consideran el SICO como un indicador primario, fundamental, en su matriz de riesgo. Claro, si no le cumples a las superciencias, ¿por qué le vas a cumplir al banco? Exacto. Si una empresa solicita una nueva línea de crédito, o incluso si solo intenta renovar un pagaré y no presenta el certificado de cumplimiento actualizado, ¿Qué hace el banco? el departamento de riesgos del banco frena la operación de inmediato. Es un torniquete que corta el oxígeno financiero en ambos frentes. Asfixia institucional inmediata. Sin contratos públicos y sin crédito bancario, la operación comercial empieza a agonizar muy rápido. ¿Y cuál es la tercera fase de esta cascada de problemas? La tercera fase ataca el corazón legal de la sociedad. Uy, Cualquier trámite societario en curso o futuro queda congelado en seco en el registro. ¿a qué te refieres con trámite societario? Supongamos que la empresa logró, a pesar de todo, atraer a un inversionista extranjero que está dispuesto a inyectar capital fresco. Un escenario ideal. Sí. Y necesitan inscribir ese aumento de capital en el registro mercantil. Bueno, es imposible. El sistema no los deja. Exacto. O supongamos que la junta de accionistas se reúne y decide cambiar al gerente general por ineficiente.
ese nuevo nombramiento no podrá ser registrado, dejando a la empresa en un limbo de representación legal peligrosísimo. Transformaciones, fusiones, cambios de estatuto. Todo queda en un estado de animación suspendida. Y si la administración persiste en este incumplimiento, o peor aún, si la superintendencia detecta que esta omisión de información es una maniobra maliciosa para ocultar fraudes internos, entiendo que el Estado puede intervenir directamente. Esa es la herramienta más contundente y temida de la ley de compañías, la intervención de las supersencias. ¿Qué implica eso en la práctica? Implica que la superintendencia nombra a un funcionario externo que entra físicamente a las oficinas de la empresa. Este interventor tiene la potestad absoluta de revisar cada transacción, cada contrato, con el único fin de salvaguardar el patrimonio frente a irregularidades graves. Y es cierto que, bajo ciertas condiciones extremas, esta autoridad puede incluso remover a los administradores de sus cargos. Definitivamente. Es una potestad legal. Si durante el proceso se comprueba que la alta gerencia ha cometido faltas graves o que ha actuado con dolo o se ha obstruido deliberadamente el acceso a la información, la superintendencia tiene toda la facultad legal de solicitar la destitución inmediata de sus directivos. El mensaje es súper claro. El ocultamiento crónico puede costarle el cargo directamente a quien firma los documentos. Tal cual. Lo cual reitera que armar todo este paquete en abril no es un simple favor burocrático que el gerente le pide al departamento contable. Es la defensa primaria del patrimonio de los accionistas. Y de la propia carrera profesional de los directivos. Exactamente. Entonces, para anclar toda esta información en la mente de quienes nos escuchan, es fundamental estructurar mentalmente los plazos. Entiendo que hay 3 fechas en el año que actúan como puntos de no retorno en este proceso. Sí, son 3 pilares temporales inamovibles. El primerito, que ha sido el epicentro de esta discusión de hoy, es el 30 de abril. 30 de abril, anotado. Es la frontera final para la carga en el sistema de toda la base documental. Los estados financieros completos, las notas técnicas con inclusión de las normativas NIF actualizadas, los informes de gestión y el dictamen de auditoría, si corresponde. 30 de abril para el escrutinio absoluto de los papeles. El segundo hito temporal. Avanzamos unos meses hasta el 30 de septiembre. Esa es la fecha tope para inyectar liquidez al sistema regulatorio, mediante el pago de la contribución a las supersías que mencionamos antes. Ya. Si la empresa opta por firmar un convenio de pago fraccionado, este 30 de septiembre es el día límite para abonar, sin falta, el primer 50% de la obligación. O sea, la mitad. Y eso nos lleva al cierre del ciclo anual, que es el 31 de diciembre. El último día del año calendario es la fecha de vencimiento fatal, para cancelar el 50% restante de la contribución, bajo ese convenio. Asegurando así que no se generen recargos onerosos ni intereses por mora. Exactamente. Esas son las 3 fechas que marcan el ritmo respiratorio del cumplimiento societario en Ecuador. 30 de abril, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Al observar todo este enorme paisaje regulatorio, desde la complejidad de la NIF 18 hasta el rigor implacable del certificado digital y las intervenciones estatales, surge una reflexión profunda para cerrar nuestra inmersión de hoy. Me parece un buen momento para reflexionar. Históricamente, las gerencias en el país han visto esta temporada de reportes a las supersías como, no sé, un tormento administrativo, una especie de peaje inútil diseñado por el Estado solo para justificar multas. Es un enfoque súper defensivo, que está basado enteramente en el miedo al castigo, en lugar de la apreciación del proceso. Pero, ¿qué sucedería si las empresas ecuatorianas dejaran de ver esto como un gasto hundido en tiempo y recursos y empezaran a usarlo como un verdadero activo estratégico? Es un cambio de mentalidad radical. Pensemos en las nuevas reglas del juego global. Un expediente impecable ante las supersías que incluya notas reveladoras sobre la resiliencia operativa ante riesgos climáticos, como hablábamos de las NIF S1 y S2. Claro. O una claridad pristina en los flujos de inversión. Eso ya no es solo un escudo contra multas locales. No, se transforma en un pasaporte de credibilidad internacional. Exacto. En un mercado global donde el capital extranjero exige auditorías de gobernanza extrema antes de mover un solo dólar, este reporte de abril, si se elabora con un rigor técnico superior, se convierte en la carta de presentación más contundente de una empresa ecuatoriana. Es que es la demostración empírica de que el chasis de la organización no está podrido por dentro. Ajá.
Demuestra que la maquinaria está calibrada para operar en las grandes ligas financieras. La transparencia ha mutado entonces. Totalmente. Dejó de ser una simple obligación impuesta por el miedo al interventor de turno para convertirse en un imán de inversiones. Y en una barrera de entrada formidable frente a competidores que aún operan en la informalidad corporativa. Así se debe ver hoy en día. Por lo tanto, el 30 de abril no debe verse simplemente como el día de evadir el abismo jurídico y evitar la multa. Es el día en que la empresa se somete voluntariamente a una tomografía profunda, demuestra que su estructura ósea puede soportar el peso de una expansión y sale al mercado a buscar grandes oportunidades con la confianza absoluta de que su casa está en perfecto orden. Es un mensaje que todo directorio debería interiorizar. Quienes toman decisiones directivas deberían ponderar profundamente si están viendo este reporte de abril como una carga molestosa o como su mejor herramienta de ventas institucional. Definitivamente. Ha sido un trayecto súper revelador por los corredores de la ley de compañías y la normativa financiera. Agradecemos al Colegio de Contadores Públicos del Ecuador por las notas técnicas que guiaron la sesión de hoy. Y por supuesto el presidente de la institución, el doctor Alexi Estrella Morales, por impulsar este nivel de rigor académico. Un trabajo esencial para el país. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta el próximo análisis profundo. Síguenos en nuestras redes sociales, descubre noticias y contenido exclusivo para la comunidad contable.